En clases anteriores hemos visto cómo los mercados llevaban a una desigual distribución de la renta. Habíamos visto algunos datos impactantes, como por ejemplo que en el caso de España el 10% de los más ricos acumulaban más dinero que el 90% restante. Es decir, que 4 millones de personas tenían más que los otros 40 millones de personas juntos. Y además, como había muchísimas personas que no podían satisfacer sus necesidades más básicas. De hecho, se estimaba que aproximadamente el 25%, es decir, una de cada 4 personas en España, vivía en una situación de pobreza relativa. Decíamos además que para ayudar a los más desfavorecidos, todos teníamos que pagar una serie de impuestos al Estado y que luego el Estado cogía este dinero y daba ayudas a quien más lo necesitaba. Y la cantidad de impuestos que tiene que pagar cada persona se basaba en dos principios: el principio de capacidad económica y el principio de solidaridad. El principio de capacidad económica, también llamada equidad horizontal, se basaba en que si dos personas cobraban lo mismo, los dos tenían que pagar la misma cantidad de impuestos. No, decíamos que tenía lógica. Si yo gano el mismo dinero que mi vecino, es lógico que los dos paguemos la misma cantidad. Y luego teníamos el principio de solidaridad, es decir, la equidad vertical, que establecía que aquellas personas que ganaban más dinero tenían que pagar más impuestos. Es decir, si yo gano el doble de mi vecino, tendré que pagar más impuestos de lo que paga él. La mayoría de la gente está de acuerdo con este principio de solidaridad, es decir, que aquel que gane más dinero es justo que pague más impuestos. El problema, como siempre, es decidir cuánto más tiene que pagar. Bueno, hay principalmente dos maneras en las que podemos establecer cuánto más tiene que pagar. La primera sería a través de impuestos proporcionales, es decir, que le quitemos a la persona un porcentaje del dinero que gana. Por ejemplo, podríamos establecer que todo el mundo paga un 10%. Así, la persona que gana 1.000 euros estaría pagando el 10% de 1.000, es decir, 100 euros. La persona que gana 3.000 euros al mes estaría pagando el 10%, 300. Y la persona que gana 5.000 euros estaría pagando el 10%, 500. Como vemos, aunque a todos le quitamos el mismo porcentaje, el 10%, el que más gana, está pagando una cantidad mayor. Sin embargo, hay gente que considera que esto no es del todo justo, ya que ese 10% que le estamos quitando a la persona que gana 1.000 euros le va a suponer mucho más que ese mismo 10% al que gana 3.000 o 5.000. Y es que si yo gano 1.000, esos 100 euros van a ser muy importantes para llegar a fin de mes y me va a suponer un gran esfuerzo pagarlos, mientras que la persona que gana 3.000 o que gana 5.000, esos 300 o esos 500 euros no les supone un gran esfuerzo. Por eso hay mucha gente que dice que los impuestos sobre la cantidad que ganamos debe ser progresivo. Por ejemplo, se podría establecer que la persona que gana 1.000 paga este 10%, que serían 100 euros, que la persona que gana 3.000 ahora pagaría un 20% y por tanto sería 600, mientras que la persona que paga 5.000 debería pagar un 30% y por tanto le quitarían 1.500. Es decir, que a medida que yo voy ganando más, el porcentaje que pago va aumentando porque a mí no me supone tantos esfuerzos como a la gente que gana menos y de esa manera puedo conseguir una cantidad mayor de impuestos y puedo tener más dinero para ayudar a los más desfavorecidos. Alrededor de esto hay mucho debate. Hay gente que considera que no debe haber tanta diferencia entre los porcentajes y que tal vez que una persona que gane 5.000 euros tenga que pagar un 30% puede ser demasiado. Hay gente que considera que, oye, mira, si gano 5.000 euros es porque yo me he esforzado mucho o he estudiado mucho para conseguir un buen puesto de trabajo y no es justo que yo tenga que pagar 1.500 euros de mi salario. Es decir, aquí algunos podrían decir, oye Javi, a mí es que me ha costado mucho esfuerzo hacerme youtuber o me ha costado muchos años de estudio conseguir una carrera universitaria muy difícil para luego conseguir un buen puesto de trabajo en el que ganar 5.000 euros. Y ahora me parece excesivo que yo tenga que pagar 1.500 euros todos los meses, mientras que hay otros que están pagando solo 100. El problema aquí es que dijimos que no todo era cuestión de esfuerzos, sino que a veces había desigualdad de oportunidades. Tal vez haya muchas personas que querrían estudiar esa misma carrera universitaria tan difícil que le permita llegar a ese puesto de trabajo y ganar esos 5.000 euros. Pero sus padres no pueden permitirse pagar lo que cuesta esa carrera universitaria, que en muchas ocasiones será en otra ciudad
por la que además también tendrían que pagar la residencia, la comida, etc. Con los youtubers pasa algo parecido. Hay gente que no llega prácticamente al final de mes y que no se puede permitir comprarle a su hijo un ordenador o tener una conexión a internet. O tal vez ganan tan poquito que cuando su hijo cumple 16 años le dicen que se tiene que poner a trabajar 8 o 10 horas al día. Por lo tanto, ese chaval no se puede permitir el lujo de pasar mucho tiempo esforzándose para ser un youtuber tan bueno como han sido otros. Y es aquí donde entra el principio de solidaridad. Si los que más dinero tienen pagan más impuestos, pues a esa persona que quiere estudiar una carrera universitaria y no se la puede pagar, se le puede dar una beca de educación, y a ese chaval que no puede tener un ordenador, tal vez se le pueda dar uno. Y es que si a estas personas les damos la oportunidad, tal vez con su esfuerzo pues también puedan estudiar mucho o esforzarse mucho y llegar a conseguir puestos de trabajo tan buenos con los que ganar mucho dinero. Y es que si los que más dinero ganan no pagaran más impuestos, no podríamos permitirnos darle la sanidad o la educación a todo el mundo. Y si la gente no está sana y no está educada, es muy difícil que pueda llegar a desarrollarse. Pero ojo, antes de que algunos se pongan un poquito nerviosos, que os veo venir, esto no va ni de ideología ni de política, va de solidaridad. Yo en ningún momento estoy diciendo que tengamos que coger y a todos los ricos que se han ganado su dinero con el sudor de su frente y con su esfuerzo haya que expropiarle, que quitarles toda su riqueza para luego dársela a gente que simplemente no quiere trabajar. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que aquellas personas que ganan mucho más dinero y que por eso son unos privilegiados, aunque lo hayan ganado con el sudor de su frente, pues es justo que paguen una mayor cantidad de impuestos para poder ayudar a aquella gente más desfavorecida, ayudarlos a que ellos se puedan desarrollar y que también con el sudor de su frente tengan la posibilidad de ganar más dinero. Pues esto es el principio de solidaridad. A mí me va bien y gano mucho dinero, y a ti no te va tan bien y no ganas tanto. Pues yo te ayudo a ti porque si fuera al revés, tú me ayudarías a mí. Y aquí la gente que no quiere pagar impuestos, muchos de ellos que se van a otros países para pagar mucho menos, siempre alegan que ellos no se han beneficiado nada de España. Oye, mira, es que yo de la sanidad no me he aprovechado. Yo nunca he estado a malo. Y la educación tampoco. Si yo dejé el instituto, pues en verdad, yo es que nadie ha sido solidario conmigo. Pero aquí tienes que entender dos cosas. La primera es que uno nunca sabe cuándo puede necesitar la solidaridad de los demás. Uno siempre puede perder su trabajo o contraer una enfermedad muy grave cuyo tratamiento cueste cientos de miles de euros. Y seguro que, en cualquiera de estos casos, querremos que los demás sean solidarios con nosotros. Y lo segundo es que con el dinero de los impuestos se hace más que pagar la sanidad y la educación a todo el mundo o de dar ayudas a los desfavorecidos, sino que además el Estado realiza muchas inversiones. Por ejemplo, el Estado invierte mucho dinero en carreteras de las que todos nos beneficiamos, que nos permite viajar mucho más rápido, o a los transportistas ir con mucha más seguridad y traernos a casa los paquetes con mucha más velocidad. Invierte, por ejemplo, en investigación, con la que se descubren muchas vacunas que nos permiten evitar muchas enfermedades y de las que de nuevo todos nos beneficiamos. Invierte en el alumbrado de las calles, en los bomberos o en la policía, que al final nos permite estar mucho más seguro en nuestras calles y en nuestras casas. Es decir, que invierte en muchísimas cosas de las que todos nos beneficiamos. Por eso, cuando decimos que los que más dinero tienen deben pagar una cantidad mayor de impuestos para ayudar a los más desfavorecidos, no te pienses que estamos diciendo que todo este dinero lo vamos a coger y se lo vamos a dar a ellos en forma de ayudas, sino que parte de este dinero se va a utilizar para estas inversiones y que le vamos a permitir a la gente que menos tiene que pague menos impuestos y que aún así pueda disfrutar de ello igualmente. Y seguir haciendo todas estas inversiones es lo que puede permitir que la gente que es más desfavorecida pueda tener más oportunidades. De la misma manera que aquellos ahora que están ganando mucho dinero es porque tienen la suerte de vivir en un país muy desarrollado, gracias a las inversiones que se hicieron con los impuestos de antes. Y es que, por ejemplo, en más de la mitad del planeta la gente tiene que vivir con menos de $5,50 al día, es decir, menos de 5 euros al día.
Pues bien, si tú hubieras nacido en alguno de estos países, en Níger, en Sudán del Sur, en Somalia, no habrías podido llegar a desarrollarte y ganar el dinero que ganas hoy. Es decir, que el hecho de vivir en España es lo que te ha permitido vivir en un país desarrollado con la calidad de vida que tenemos aquí y que tal vez tú puedas estar tranquilamente centrado en tus estudios hasta los 20 o los 25 años, tener una buena cualificación y luego tener un gran trabajo. Y si eres un youtuber, pues pasa exactamente igual. El hecho de vivir en España es lo que te ha permitido que tus padres te den un ordenador, que puedas tener conexión a internet de calidad y que tú te puedas centrar en grabar vídeos, porque si estuvieras en alguno de los otros países, a lo mejor con 8 o 10 años estarías trabajando 10 o 12 horas al día. Y este país se ha construido a través de décadas y décadas de esfuerzo en el que muchas personas trabajaron muy duro, pero también pagaron muchos impuestos. Muchos impuestos con lo que se pudo construir muchas cosas, ayudar a muchísimas personas y en general darle muchísimas más oportunidades a todo el mundo. Claro, y aquí mucha gente dice, oye Javi, yo es que pago un montón de impuestos, es que a mí España me roba. Pero lo que hay que entender es que esto no va de franjas rojas y amarillas en una bandera, que esto va de solidaridad, esto va de ayudar a personas. Pero es que esa España en realidad no es nadie. Lo que nos debe quedar claro es que cuando nosotros pagamos impuestos es como si estuviéramos metiendo el dinero en una hucha y que luego el gobierno va a coger ese dinero y lo va a utilizar en diferentes aspectos. Parte del dinero va para diferentes aspectos como carreteras, parques, polideportivos donde hacemos deporte, investigación, en general, cuestiones que nos aumentan la calidad de vida a todos, y otra cantidad de dinero va en forma de ayudas a aquellos más desfavorecidos para que puedan tener oportunidades que tal vez otros sí hemos tenido. Luego mucha gente puede decir, oye Javi, es que en muchas ocasiones el gobierno malgasta el dinero y algún político que otro se queda algo que no debería. Por supuesto, podemos discutirlo, podemos decir, oye, mira, es que creo que el dinero se debería gastar mejor así que de otra manera. Pero que quede claro que la mayoría del dinero que pagamos como impuestos se está utilizando o bien para estas inversiones que desarrollan el país y de las que nos beneficiamos todos, y también como algunas ayudas para personas que de verdad lo necesitan para tener más oportunidades y poder desarrollarse. Es decir, que aquella persona que gana un montón de dinero y que te dice que no quiere pagar impuestos porque le parece demasiado, lo que en realidad está diciendo es, oye, yo me he aprovechado del esfuerzo y de los impuestos que han pagado muchos ciudadanos españoles durante un montón de décadas. Y yo, gracias a todas estas oportunidades, y seguro que también con mucho esfuerzo, he llegado a ganar mucho dinero. Pues bueno, pues ahora que me toca a mí contribuir, pues yo no quiero. Pero ojo, antes de que algunos se echen al cuello, esto no va ni de capitalismo ni de comunismo, ni de izquierdas ni de derechas. En todos los países del mundo, incluso en los países más capitalistas, los que ganan más dinero tienen que pagar más impuestos. Lo mismo pasa en todas las comunidades autónomas en España. Tanto si gobierna un partido de izquierdas como si gobierna uno de derecha, siempre cuando las personas ganan más dinero pagan más impuestos. Por lo tanto, aquí fíjate que sobre esto no hay debate. Eso sí, el debate se centra en cuánto, es decir, cuánto más tienen que pagar aquellos que ganan más dinero. Por ejemplo, en España, a partir de que una persona gana más de 60.000 euros al año, por toda esa cantidad de más que gana, tiene que pagar un 45%. Y algunas personas pueden decir, oye Javi, mira, es que cuando ganamos unos 60.000 euros al año, pues oye, es una buena cantidad, pero tampoco es que seamos ricos, seamos millonarios. Y por lo tanto, que a partir de ahí nos estén quitando un 45%, pues a mí me parece excesivo. Y esto sí que puede ser un debate interesante y constructivo. Es decir, que haya gente que diga que le parezca bien que se pague un 45% a partir de una determinada cantidad de dinero y que otra gente argumente que es demasiado, que le parece excesivo y que se debería pagar algo menos. Pero lo que nunca puede ser aceptable es que nos parezca bien que haya gente que se va del país para no pagar impuestos. Y mucho menos que se vayan con la excusa de, oye, mira, yo me voy del país porque a mí España no me ha aportado nada. Porque el simple hecho de crecer en este país es lo que les ha permitido desarrollarse
y poder ganar todo lo que hoy están ganando. Pero como hemos visto al inicio del vídeo, no todo el mundo ha nacido en una familia que le permita tener estas oportunidades. Y por lo tanto, el que se va a otro país a no pagar impuestos, lo que está teniendo es un acto de insolidaridad. Y si la gente se va, pues obviamente está en su derecho, porque la ley se lo permite. Pero lo que no vamos a hacer es ponernos y aplaudirles. Oye, tú te has beneficiado del esfuerzo de muchos ciudadanos durante décadas, algunos que pueden ser mis padres o mis abuelos, y ahora que te toca a ti hacer el esfuerzo y te toca a ti aportar para ayudarme a mí, pues me dices que te vas. Obviamente, no creo que debamos aplaudirles. En definitiva, que podríamos debatir que tal vez hay algunas personas que están pagando muchísimos impuestos y que a lo mejor tendrían que pagar algo menos. Es decir, que nos podremos plantear que hay que cambiar las reglas del juego, pero lo que no nos podemos plantear es que haya gente que quiera romper el tablero. Con esto acabamos esta clase de hoy. En definitiva, que lo que yo quiero que te quedes en el vídeo es que los que más dinero ganan deben pagar más por un acto de solidaridad. Yo te ayudo a ti porque tú lo necesitas, porque si fuera al revés, si yo lo necesitara, tú me ayudarías a mí. Y el que no cumple esto está rompiendo el tablero. Nos vemos en la siguiente clase.